De hoy, Primero Justicia quiere fijar posición frente a los anuncios hechos ayer por el presidente de la República, en la cual informó al país sobre la creación de un fondo de $1.000 millones para superar la crisis energética, para invertir en generación de electricidad y aumentar la oferta de electricidad a los venezolanos. Ese anuncio del presidente de la República también para nosotros significa el reconocimiento de la falta de inversión que ha existido en Venezuela en los últimos años en materia de generación de electricidad. Los venezolanos han aumentado su demanda en estos 11 años y el gobierno nada ha hecho para que podamos tener electricidad para todos por igual y que no se presentara la crisis que hoy está. Quiere decir que no fue el niño el que generó la crisis que hoy estamos viviendo. Quiere decir que como todo lo que está pasando en Venezuela es responsabilidad exclusiva de este gobierno y de quien lo dirige, es decir, del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Que pudimos haber evitado lo que hoy le está ocurriendo a millones de venezolanos en el interior del país que tienen sus aparatos electrodomésticos quemados, que tienen que pasar horas al día sin electricidad, y aquellos pequeños comerciantes que ven cómo sus ingresos han bajado por la desidia, la ineficacia de este gobierno. Y contrasta ese fondo de $1.000 millones con los $62.000 millones que este gobierno ha regalado a otros países, con los $8.000 millones que este gobierno ha usado en comprar armas militares, con los $12.000 millones de bolívares que ha gastado $12.000 millones que ha gastado este gobierno en comprar empresas privadas para convertirlas en mar de ineficiencia y de corrupción. Es decir, $1.000 millones que al lado de lo que este gobierno ha malbaratado y ha gastado son absolutamente sal y agua para la necesidad que Venezuela tiene de resolver su problema de electricidad. En 9 años, en 11 años ya, este gobierno ha gastado $950.000 millones que le han entrado producto de la renta petrolera. Y nos preguntamos cómo es que en estos 11 años los venezolanos hoy tenemos que estar sin luz. ¿Cómo es que existe un plan de racionamiento que afecta a los más pobres y a todos los venezolanos que viven en el interior? ¿Cómo es que este presidente ayer anuncia un plan de sustitución de racionamiento eléctrico para Caracas, pero mantiene el racionamiento eléctrico en el resto del país que tiene sin luz a millones de venezolanos? Y nosotros lo que queremos exigir a este gobierno es que, además de asumir su responsabilidad con lo que está ocurriendo, también plantee soluciones efectivas que puedan concretarse en medidas distintas a las que está aplicando. En primer lugar, que convoque a los expertos que existen en Venezuela en esta materia para que puedan ayudar a resolver los problemas que hoy estamos teniendo. Ha demostrado este gobierno que es ineficiente, que es muy pirata para resolver este tipo de problemas y que no puede solo, como nunca ha podido solo, resolver los problemas que tanto aquejan a los venezolanos y darle una mejor calidad de vida a los más pobres. Por tanto, tiene que convocar a científicos, a técnicos y a expertos que existen, muchos en Venezuela, y que pueden ayudar a resolver ese problema. En segundo lugar, este gobierno tiene que resolver el problema del cambio de horario, del uso horario en Venezuela, porque nos pudiera permitir ahorrar electricidad aprovechando la luz del día al máximo. Lo que pasa es que no quieren reconocer el error que cometieron hace apenas pocos meses. Y por eso exigimos también que, en función de ahorrarle a los venezolanos los sacrificios de esta crisis eléctrica y de este racionamiento, también de una vez por todas resuelvan el tema del uso horario. Deben cesar de regalar plantas termoeléctricas a otros países cuando en Venezuela hay tanta necesidad de plantas termoeléctricas. Que deje de regalar lo que le ha regalado ya a Bolivia, a Nicaragua, a Petrocaribe, y que empiece a invertir esos reales en resolver los problemas, por ejemplo, de electricidad en los barrios marginales de Venezuela. Tiene que revisar la decisión de no invertir más en generación de plantas hidroeléctricas, porque si llenamos el país de plantas termoeléctricas, con la crisis que vivimos de gas, estaremos también generando crisis eléctricas con este tipo de plantas. De hecho, ya hay plantas que están paradas por el problema de gas que vivimos en Venezuela. Hace apenas 10 días, el presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia
Demostraba ante los medios de comunicación cómo habían plantas termoeléctricas que había comprado el gobierno desde el año 2006 y que pudieron haber resuelto el problema de electricidad para toda la costa oriental del lago del estado Zulia, y después de 4 años todavía ni siquiera han sido instaladas, porque ese es el cuento siempre de este gobierno. Gastan la plata, algunos boliburgueses se meten muchos millones de dólares con comisiones, pero después no termina eso ni siquiera utilizándose para beneficiar a la mayoría. Debe culminar los proyectos pendientes. El presidente nos prometió que cada 2 días iba a instalar una multiplanta. ¿Dónde están esas multiplantas que iban a ser instaladas cada 2 días? Falsedad, farsa, mentira, porque no tienen cómo hacerlo, porque no tienen capacidad de hacerlo, porque solo se dedican a hablar de política, porque solo dedican los recursos a perseguir gente, a comprar voluntades en otros países y no los utilizan para lo que tienen que utilizar, que es para mejorar la eficiencia de este gobierno. Tienen que generar un plan de incentivo para financiar la compra de plantas termoeléctricas en aquellos centros comerciales, en aquellos comercios grandes, en aquellas industrias privadas y públicas que tengan necesidad de hacerlo para que no paren su producción y para que no paren su actividad comercial. Tienen que definir un nuevo plan de racionamiento donde, por ejemplo, le podamos decir a los venezolanos que el día domingo no habrá actividad de ningún tipo para ahorrar electricidad y que eso no afecte en el racionamiento diario que estamos viviendo los venezolanos todos los días en el interior del país. Por tanto, hoy hemos dicho 10 propuestas que puede utilizar este gobierno para minorar la crisis, para que esa crisis no le afecte al venezolano común, para que este gobierno entienda que se pueden hacer las cosas sin sacrificar al que siempre termina sacrificado con los demanes de este gobierno, que es el pueblo venezolano. Por eso lo anunciado ayer por el presidente Chávez no es más que sal y agua, no es más que promesas mentirosas que no resuelven los problemas de la gente. Y ojalá este gobierno pudiera comprender que convocando a todos los venezolanos pudiéramos nosotros ayudar a mejorar esta situación y a resolver una crisis que tiene nombre y apellido, que no es el fenómeno del niño, sino es el fenómeno de un gobierno que ha sido una desgracia para los venezolanos, que no es el niño el responsable de esta crisis, sino Hugo Chávez Frías, que no ha entendido que su labor como gobernante es luchar por los más pobres, es mejorar la calidad de vida de los venezolanos, es darle paz y tranquilidad y progreso a un pueblo que no quiere vivir más de la confrontación, de la desidia, de la corrupción y de la ineficiencia de este gobierno. Ponemos a la orden del gobierno todas estas propuestas, ponemos a la orden del gobierno los técnicos y expertos que existen en Venezuela para que no sigan pirateando con medidas que no sirven de nada y de una vez por todas nos pongamos a trabajar en resolver esta crisis tan grave que están viviendo los venezolanos.